Israel. Aquí estamos en la Biblia verdadera y el programa Predicando con Firmeza. Estamos hoy con un tema, ¿verdad?, que es bien importante, como siempre, un tema que tenemos que entender. Vamos a hablar hoy de elección, ¿verdad? Si Dios elecciona a quien va para el cielo. Y vamos a entender algo cuando comencemos, que es bien importante que todo el mundo lo tenga presente cuando enseñan este tema, cuando enseñan de elección, que es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No vamos a estar pendientes a lo que los comentarios dicen o el pastor aquel dice. Vamos a dejarnos llevar con lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así que, como siempre, les recuerdo a las personas que nos ven en YouTube que estamos en vivo en Facebook los lunes a las 6 de la tarde en la página de la Biblia Verdadera Michigan. Así que usted se puede conectar con el programa Predicando con Firmeza todos los lunes a las 6 de la tarde. Ahora, como siempre les repito, yo creo que la palabra de Dios es verdadera, no tiene error, ¿verdad? No hay ninguna contradicción en la palabra. Así que los versos que son específicos son los que van a darle a entender esos versos que son dudosos o que significan otra cosa. Este tema de elección, y vamos a hablar no solamente de elección, pero vamos a hablar de dos preguntas más, ¿verdad? Si Jesús murió por algunas personas o murió por todos, ¿verdad? Eso es algo también que mucha gente se pregunta y mucha gente predica falsamente que Jesús murió solamente por los electos, y vamos a ver lo que significan los electos, ¿verdad? Las personas que son los elegidos en la palabra, ¿verdad? Vamos a comenzar con ese tema, amén. Si tiene alguna pregunta, como siempre les digo al final, ¿verdad? Vamos a contestar cualquier pregunta que usted tenga acerca de este tema. Le pido que me dé la oportunidad primero de presentar lo que la palabra dice antes de poner su pregunta, porque muchas veces se contestan las preguntas durante el estudio. Amén. Así que vamos a comenzar con una pregunta. Dios elecciona a quien se salva. Dios escoge quien se salva. Ahora, hay algo bien peligroso con esto, y por eso es que yo estoy predicando acerca de esto. Si la gente dice que Dios selecciona, ¿verdad?, que Dios escoge quién se salva, quién va para el cielo, eso significa que Dios escoge quién va al infierno. Y mira cómo ¿verdad? Qué terrible se escucha si usted lo pone de esa manera. Yo estoy hablando con personas que creen, ¿verdad? Personas que creen en calvinismo, ¿verdad? Y le digo ¿verdad?, en anticipación. Yo creo que calvinismo no es cristianidad. Yo no creo que calvinismo es cristianidad. Calvinismo es como si fuera testigo de Jehová o mormones, no cristianismo. Ahora, si ellos creen que Dios escoge desde la fundación del mundo, escogió ya quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. Y Dios creó o sigue creando personas que no tienen ninguna oportunidad de salvarse, y que Dios los creó a ellos específicamente para el infierno. Eso es lo que ellos creen. Ahora, ellos lo ponen de forma positiva. Oh, Dios escoge personas y ir al cielo. Bueno, el problema es esto, que si Dios escoge personas y ir al cielo, también Dios escoge personas y al infierno. Eso significa que van a haber personas que no tienen ninguna posibilidad de salvarse, ningún chance, de acuerdo con su falsa doctrina, y que Dios se va a glorificar en personas que fueron al infierno. Que Dios forza a los elegidos a salvarse, y a la misma vez Dios forza a los que no son elegidos a irse al infierno. Dios los forza a ellos a pecar, Dios los forza a ellos a rechazarlo, y a los que son elegidos, supuestamente Dios los forza a recibirlo, ¿verdad? Por eso no es lo que dice la Biblia, ese no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Por eso yo digo que calvinismo no es cristianismo, eso es ya otra cosa. Ahora, si Dios te crea a ti para ir al infierno, ¿verdad? Ese es el propósito de tu vivir. Tú vas a vivir para irte al infierno, sin oportunidad. No importa que tú
vayas a la iglesia, no importa que tú busques a Dios, no importa que usted se esfuerce a vivir una vida agradable a Dios, no importa que usted crea, ¿verdad? O supuestamente ellos dicen que si no es por Dios usted no puede creer. El problema es que ¿cómo Dios va a juzgar a un pecador si Dios es el que lo está forzando a pecar? Y Dios no fuerza a nadie a pecar. Dios nos da libre albedrío. Y eso es algo que ellos no creen, ¿verdad? El calvinismo no cree en libre albedrío. Dios a todo el mundo nos da la oportunidad de venir a Él, aceptarlo, de vivir para Él. También nos da la oportunidad de rechazarlo, ¿verdad? Y vivir la vida como nos dé la gana. Eso es la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. Cualquier cosa que, ¿verdad?, que es en contra de eso, vamos a ver lo que es en contra de la palabra. Ahora, si es así, que Dios escoge personas para ir al infierno, significa que el infierno está lleno de bebés, de niños pequeños. Porque si Dios desde el principio ya escogió ya quién iba a ir al cielo o al infierno, significa que de los niños que se mueren, un porciento grande, ¿verdad? Porque Jesucristo nos llama a los cristianos manada pequeña. Significa que la mayoría de los niños que mueren como bebés van al infierno, ¿verdad? Por favor, eso es hasta absurdo pensar una cosa así. Eso es un insulto al amor de Dios y la justicia de Dios, ¿verdad? Porque si Dios forzara a la gente, como el calvinismo dice, a aceptarlo a Él y a creer en Él, ¿por qué Dios no fuerza a todo el mundo a hacerlo? ¿Por qué Dios va a escoger a una minoría de personas y forzarlas a creer cuando Dios tiene el poder de hacer que todo el mundo crea, que todo el mundo se convierta? Él tiene el poder de que nadie peque. ¿Por qué Dios no usa ese poder con todo el mundo, pero con ciertas personas? Porque eso no es cierto. Y vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a comenzar con Juan capítulo 15, verso 15 al 20. Vamos a hablar de elección, ¿verdad? Esa palabra de escoger. Dios escoge personas para ser salvas. Dios escoge personas individuales para ser salvas. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a ver que eso no es cierto. Uno de los versos que se usa para decir que Dios escoge personas para salvación, personas individuales, es Juan 15, de 15 al 20. Ya no os llamaré siervos. ¿A quién Jesús está hablando? A los discípulos. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿verdad? Que la gente dice que usted no escogió a Dios, Dios te escogió a ti. Esto está hablando de los discípulos. Esto está hablando de sus discípulos. Yo los escogí a ustedes. ¿Para qué Jesús escogió a los discípulos, verdad? Dice, yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Jesucristo escogió a sus discípulos para el servicio del ministerio. A ellos los escogió para el ministerio. No escogió, Él escoge a ciertas personas, ¿verdad? Usted no escoge a Dios, Dios te escoge a ti. Mira, esos fueron los discípulos. Nosotros tenemos la habilidad de escoger a Dios o rechazarlo. Y dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Eso es para los discípulos. Lo que los discípulos pedían al Padre, el Padre se los daba. Y sigue diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. A los discípulos, Dios está preparando diciendo, mira, el mundo te va a aborrecer como me aborreció a mí, porque los discípulos, cuando Jesucristo muera, van a salir a evangelizar, ¿verdad? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os escogí del mundo. No estoy hablando de todos los cristianos, estoy hablando de los discípulos específicamente. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, ¿verdad? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ya que tú estás diciendo específicamente que si a él lo persiguieron, usted lo va a perseguir. Mira, hay muchos cristianos, o la gran mayoría de cristianos durante, ¿verdad?, los últimos centenarios, no han sufrido ninguna clase de persecución, ¿verdad? Así sí, hay ciertos países que sí ha habido persecución,
Pero en la mayoría de los países no ha habido persecución contra los cristianos en muchas partes, ¿verdad? En los 1800, los 1700, ¿verdad? En diferentes partes no hubo persecución. Y se supone que si esto aplica a los cristianos, tiene que decir que todos los cristianos entonces van a ser perseguidos. Pero no todos los cristianos están siendo perseguidos. Así que aquí Jesús nos dice que a los discípulos Él los escogió. No está diciendo que Él escogió personas individuales para que sean salvas, sino los discípulos. Y los escogió para servicio. Eso es lo que dice en Juan 15. No está hablando de las personas individuales como salvación. Amén. Le bendiga Marisa, hermana Marisa, le bendiga mucho. Ahora en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y en la fe verdadera. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que los cristianos son escogidos, el cristiano como cuerpo, no individualmente. Como cuerpo, nosotros somos los elegidos, ¿verdad? Hay dos clases de elegidos en la Biblia: Israel, que es la nación escogida, y los cristianos, cuerpo de Cristo, somos llamados escogidos. Y vamos a ver ejemplos de eso, ¿verdad? Primera de Pedro 5:13. Mira lo que Pedro dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. La iglesia en general somos los elegidos. Otra vez en Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galicia, en Capadonia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La iglesia es la escogida. Cada persona que se convierte es parte de los elegidos. No son personas elegidas que se convierten, sino las personas que se convierten son parte de la iglesia elegida. Mira este ejemplo en 2 de Juan 1 y 1:13. Dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos. ¿Quién es la señora escogida? La iglesia. ¿Y quiénes son los hijos? Pues obviamente los cristianos, que son parte de la iglesia. Y dice: a quienes yo amo la verdad, y yo no solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y mira lo que dice en verso 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Quiénes son los elegidos? La iglesia. Estamos de las iglesias, no personas individuales. Así que entiendan que hay dos clases de elegidos en la Biblia: Israel como pueblo, y nosotros, los cristianos, como cuerpo de Cristo, somos elegidos para la salvación. No personas individuales, sino como cuerpo, ¿verdad? Ahora, otra cosa que se dice es que nosotros, como cristianos o como personas, no tenemos parte en la salvación de nosotros. Que Dios hace todo por nosotros para que seamos salvos. Y nosotros como personas no tenemos que hacer nada. Eso es lo que ellos dicen. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice, no hay ningún verso en la Biblia que diga que Dios va a hacer todo por ti y ya tú vas a ser salvo. Y si se acuerda, ¿verdad? Hace 2 semanas hablamos de si es necesario bautizarse, y ahí hablamos mucho de qué tenemos que hacer para ser salvos. Así que nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo o rechazarlo. Dios no lo impone en nosotros, ¿verdad? Como dicen, Dios nos fuerza. No, nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Y vamos a ver eso ahora. Hechos 16, 29 y 33. Entonces, pidiendo, este es el carcelero con Pablo y Silas, ¿verdad? Usted sabe ya la historia. El carcelero entra y queda, no entra, él se queda afuera después que el del temblor ¿verdad? Y se quiere matar, y Pablo dice: no te mates, estamos todos aquí. Entonces él pide luz para ver dentro de la cárcel, y mira lo que dice: y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, mira la pregunta que él le hace: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces el carcelero
será de Pablo hablando en la cárcel o de otras personas, sabía que algo tenía que hacer para ser salvo. Y él le pregunta a Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Pablo no le dijo a él, a otro no tienes que hacer nada, Dios hace todo. Pablo no dijo eso, pero lo que Pablo dijo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ella primeramente, Pablo está profetizando, obviamente, porque la salvación es individual, no se puede salvar la casa completa por una persona, pero le dice, cree en Jesucristo. Eso es lo primero que tiene que hacer, tiene que creer. Entonces, ya tiene que hacer algo, ¿verdad? Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, él lavó las heridas, y enseguida se bautizó todo. Pues ya aquí sabemos que ellos tienen que creer, obviamente, y tienen que bautizarse. Hechos 2, 37 y 38. Pedro predica en Pentecostés, la primera vez. Predica de la resurrección de Jesucristo y dice que los judíos que estaban escuchando se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los que estaban con él, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Él está preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Ya se compungieron de corazón, se arrepintieron, ¿verdad? O no necesariamente arrepintiéndose, pero se compungieron, ¿verdad? Ellos recibieron la palabra. Y mira lo que Pedro les dijo a ellos. Pedro no le dijo, no tienen que hacer nada. Usted no tiene nada que ver con tu salvación. No, Pedro le dijo, arrepentíos, una cosa que tienen que hacer. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así que usted que tiene que decidir, arrepentíos y bautícese, ¿verdad? Y ahora si usted sigue leyendo, en Hechos capítulo 2, dice que los que recibieron la palabra y la creyeron, ese día fueron añadidos 3,000 personas. Así que hubieron personas que escucharon y no creyeron. Así que la persona tiene la capacidad de escoger o rechazar. Ahora se dice por ahí que Dios es el que te hace a ti creer. Bueno, si Dios me hace a mí creer, ¿por qué Dios no se cree a todo el mundo entonces? ¿Verdad? Si Dios es justo y amoroso, como sabemos que es el Dios de la Biblia, si Dios va a hacer que alguien crea, Él va a hacer que todos crean, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito adelante que Dios desea que todo el mundo sea salvo, no algunas personas, sino que todo el mundo sea salvo. Hechos 22, 16. Ahora pues, porque esto es Ananías diciéndole a Pablo para que sea salvo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Ananías le dijo a Pablo, tienes que levantarte y bautizarte para lavar tus pecados. Así que hay algo que Pablo tiene que hacer. Así que otra vez probamos que esa doctrina es falsa y es peligrosa, ¿verdad? Ahora, la tercera pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Jesús murió por todos o por algunos? ¿Verdad? Y esto viene con la misma línea de que Dios escoge quién se va a salvar y que usted no tiene nada que hacer, Dios va a hacer todo por ti, y que Jesús murió solamente por los electos. No murió por todo el mundo, solamente por los que van a ser elegidos. Ahora, ya sabemos que que Dios no elige personas, sino que elige a los cristianos como cuerpo para hacer conforme a su imagen, para ser salvos y todo eso. Segundo, sabemos que tenemos que hacer algo, tenemos que responder, ¿verdad? Jesucristo dijo que creyera y fuera bautizado. Aquí Jesucristo nos está poniendo una acción que tenemos que hacer. Santiago dice, fe sin obra es muerta, ¿verdad? Y Santiago dice que no solamente por fe el hombre es salvo, así que hay una acción que tenemos que hacer con nuestra fe. Si usted cree, usted va a actuar, ¿verdad? Voy a creer, voy a arrepentirme, me voy a bautizar, ¿verdad? Eso es lo que la palabra dice. Ahora, ¿Jesucristo murió por un pequeño grupo de personas o murió por todos? Vamos a verlo. Primero de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él en el Padre, a Jesucristo el justo. Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Los pecados de la iglesia, de los elegidos, ¿verdad? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que Juan nos dice que Jesucristo no solamente pagó por el precio de los cristianos, sino por de todo el mundo. En Juan 3, 14 al 16.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que los elegidos crean en Él, ¿no? Para que todo aquel, y cuando dice todo, incluye a todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque Dios no quiere que la gente se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todos, ¿verdad? Todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces corriendo nos dice que todos los que creen en Jesús tienen la oportunidad de salvarse y tener vida eterna. Porque Dios no quiere que la gente se pierda. Porque Dios va a crear a nosotros, a su imagen y semejanzas, para enviarnos al infierno sin posibilidad. Imagínense qué cruel es eso. Que usted cree, por ejemplo, mira, si yo soy, por ejemplo, soy un juez, ¿verdad? Y hay personas que tienen convicciones, delitos, ¿verdad? Y para estar en probatoria, les requieren que no usen droga, ¿verdad? Y de vez en cuando le hacen una prueba de dopaje para ver si están usando drogas o no. Imagínate que yo le diga a usted, mira, para estar en probatoria, por un mes usted no puede usar drogas. Y le voy a hacer la prueba al final del mes a ver si usted usó droga o no, ¿verdad? Y usted dice, pues está bien. Pero yo vengo de espalda de usted y empiezo a fumar marihuana de espalda de usted, a soplarle la marihuana a donde usted, y usted va a tener que inhalar esa marihuana. Y después empieza a soltar polvo de cocaína, y usted va a respirar ese polvo de cocaína sin usted quererlo. Quizás sin usted saberlo, yo lo estoy forzando a usted a usar la droga. Y después, al final de los 3 meses, o del mes, yo lo voy a traer, le voy a hacer la prueba de dopaje, obviamente usted va a fallar, y yo lo voy a juzgar a usted y le voy a mandar de vuelta a la cárcel. Qué injusto sería ese juez. Asimismo, esas personas que creen en esta doctrina ponen a Dios como si fuera un Dios injusto, que Dios crea personas para ir al infierno sin posibilidad. Entonces, si la persona trata de ser bueno, Dios lo va a forzar a ser malo. Y eso está en contra de la palabra, del principio a fin. A Adán, mira, si Dios va a forzar a alguien, Dios mío, si Dios va a forzar a alguien a ser salvo o a seguirlo a Él por fuerza, Él hubiese forzado a Adán a hacerlo. Al primer hombre que él hizo. ¿Por qué Dios no forzó a Adán a obedecerlo? Porque Dios nos da el libre albedrío. Se lo dio a Adán y nos lo da a todo el mundo. Hasta los ángeles tienen libre albedrío. Por eso que Satanás se rebeló, ¿verdad? Y se llevó 1/3 de los ángeles con él. Porque Dios nos da libre albedrío. Amor forzoso no es amor. Si yo tengo que, por ejemplo, decirle a mi esposa, tú te tienes que quedar conmigo, y yo le pongo una pistola en la cabeza, le digo, si tú te vas, yo te disparo en la cabeza. ¿Eso es amor? No. Ella se quedará por temor de que yo la mate, ¿verdad? Pero no porque me ama. Dios no es así. Dios no tiene personas con una pistola en la cabeza diciéndole, acéptame, sigue creyendo. No, Dios nos da la oportunidad, nos dio todas las herramientas, nos dio la palabra, nos dio el Espíritu Santo, y usted escoge. Nosotros escogemos. Ahora, vamos a leer el tercer verso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere. No hay verso más claro que este en cuanto al tema. Dios quiere que todos se salven, que ninguno perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Eso es en 2 de Pedro 3:9, Mateo 18, 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella,
que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que esa doctrina falsa y peligrosa y diabólica que dice que Dios crea personas y está al infierno es en contra de la palabra. Porque Dios dice, ¿verdad? O Jesucristo nos dice aquí en este ejemplo que Dios no quiere que se pierda uno. Ni uno quiere que se pierda. Él va a buscar a esas ovejas. Pero nosotros tenemos que decidir si nos quedamos o no nos quedamos. Tenemos que decidir si aceptamos a Cristo o no. Dios no nos forza, es libre. Ezequiel 18, 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Yo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Esto Dios le está diciendo a su pueblo amado, ¿verdad? Al primer elegido que fue Israel. ¿Por qué moriréis? Y cuando muere dice, no muerte física, muerte espiritual. Personas que mueren van al infierno. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere. ¿Verdad? Y otra traducción puede decir, Él no quiere la muerte del que se pierde. Porque está hablando de muerte espiritual. Sino convertido y pues vivir. Aquí está Dios casi suplicando a la gente. ¿Por qué morís? ¿Por qué vas a morir en tus pecados? Y lo que yo quiero es que tú te arrepientas y vivas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuidado con esa falsa doctrina. Esa doctrina es diabólica. Eso no es de cristianismo. El calvinismo no es cristianismo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. A todos. No a algunos. A todos. Imagínense, si Dios eligiera a quién va al cielo, ¿qué criterio Dios usa para escoger a esos? Si Dios crea personas para ir al infierno, ¿qué criterio Dios usa para eso? ¿Por qué si Dios tiene la habilidad? Déjame parafrasear esto mejor. Dios es soberano. Dios tiene el poder y la habilidad de hacer todo lo que Él quiera. Pero si Dios va a usar ese poder de forzar ciertas personas, grupo pequeño, acuérdate que el camino de la salvación, Jesús dijo que pocos lo encuentran. Así que si Dios va a usar su poder inmenso que no tiene fin para forzar a un grupo de personas, ¿por qué Él no mejor usa ese poder para forzar que todas las personas lo sigan? ¿Verdad? Dios nos da libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos. En el último verso de hoy, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y al judío. A todo. Todo el que quiera venir a Jesucristo puede venir. Todo el que quiera ser salvo lo puede hacer. Ya Dios nos enseñó lo que tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Porque si no creemos, nada vale lo que hagamos. No vale si confesamos nuestros pecados. No vale si nos bautizamos. No vale si confesamos que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, si no creemos. Pero tenemos que creer. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y tenemos que ser bautizados. Eso está en nosotros. A mí nadie me forzó a creer en el Señor. A mí nadie me forzó a permanecer en el Señor. ¿Verdad? Nosotros tenemos una carne que batalla. Nosotros no batallamos con Dios. Dios no pelea la batalla de la salvación en contra de nosotros. Él no la pelea por nosotros tampoco. Él nos da las herramientas para que nos mantengamos en la fe. Él nos da, Él pagó el precio por nuestra salvación, no solamente por la de nosotros, sino por la de todo el mundo. Él nos dijo lo que tenemos que hacer para ser salvos y nos dio el Espíritu Santo para que nos mantenga en esa salvación, ¿verdad? Para mantenernos santos, para mantenernos creciendo en Él y para hacer el trabajo del ministerio de lo que Dios nos llamó. Pero es voluntario. Es voluntario. Dios no escoge personas para ir al infierno, ¿verdad? Y yo le dije eso a un calvinista
Y le dije, mira, entonces lo que tú estás diciendo es que Dios creó a ciertas personas para que ellos vayan al infierno y se quemen por una eternidad. Y esas personas, no importa que confiesen a Jesús, no importa que vivan una vida de justicia, esas personas no tienen ninguna posibilidad de ir al cielo. Y él me dijo, no, yo no estoy diciendo eso. Y le dije, no, bueno, tú estás diciendo exactamente eso. Porque si tú estás diciendo que Dios creó a ciertas personas a ir al cielo, eso significa que creó a otras personas para irse al infierno. Eso tienen los dos lados, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, como, ¿verdad?, ministros, lo que son ministros, o, ¿verdad?, como creyentes, es ir a la palabra y mostrarle a las personas lo que dice la palabra. Porque si tú le dices a una persona que es inconversa, que no tiene la salvación, y tú le dices, mira, tú no tienes parte de tu salvación, yo el que va a hacer todo, mira, esa persona no va a acercarse al Señor. No se va a acercar al Señor, ¿verdad? Mi esposa trabajó con un doctor que un paciente le dijo eso al doctor, que el paciente estaba en intensivo, y el paciente le dijo al doctor, yo no voy a aceptar al Señor porque Dios escoge quién se salve y quién no. Y si me escogió a mí, pues Él me va a forzar a hacerlo. Mira qué peligroso eso. Una persona que está con la posibilidad de ser salvo, pero por una falsa doctrina, él dice, no, si Dios lo va a hacer, que lo haga. No, Él es el que tiene que decidir seguir al Señor. Así que como todas las veces que ¿verdad?, predico de temas así, les digo a ustedes, lean la palabra y crean lo que la palabra dice. No se busquen comentarios, no se vayan a YouTube a ver que mi pastor favorito dice. No, vamos a ver lo que la palabra dice y vamos a creerlo, ¿verdad? Como el tema de los diezmos. ¿Sabes? La gran mayoría de las iglesias en Estados Unidos, Puerto Rico, ellos creen que las personas tienen que dar el diezmo o le están robando a Dios. Y ya vimos que con la Biblia que eso no es cierto. Así que quizás, y me atrevo a decir de seguro, tu predicador favorito, ¿verdad?, en YouTube, cree que tú tienes que diezmar. Y si tú no diezmas, estás robando a Dios. Así que no tomen la palabra por nadie. Tomen la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que usted ve que cuando yo predico, yo le traigo a ustedes versos bíblicos. Todo esto que usted ve aquí son versos bíblicos, versos bíblicos, versos bíblicos. Aquí no hay nada de un predicador famoso. Aquí no hay nada de alguien que estuvo en los años 1800. Esto es de la palabra. En eso es que tenemos que basarnos, ¿verdad? Y cuando usted lee mis libros siempre tienen mucho más versos que nada, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Es como poner los versos juntos para que usted encuentre, ¿verdad?, acerca del tema de lo que estoy hablando. Y eso tenemos que hacer. Amén. Así que los dejo con esto, ¿verdad? Y espero que si usted, ¿verdad?, ha creído esta falsa doctrina y las que hemos hablado hoy, las 3 preguntas que hemos hablado hoy, elección, Dios no elecciona a personas, Dios nos da libre albedrío. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, no solamente de los cristianos, sino de todo el mundo. Y los elegidos, ¿verdad?, somos los cristianos. Los elegidos somos cristianos como iglesia. La iglesia es la elegida, nosotros somos parte de esa iglesia. Y para más decirle, ¿verdad?, esas personas que creen que usted, cuando usted es salvo, es porque Dios lo forzó a usted a ser salvo, Dios lo va a forzar a usted a permanecer. Ya vimos la semana pasada que se puede perder la salvación. Entonces, si Dios escogió a alguien para ser salvo para siempre, ¿cómo esa persona puede perder la salvación? Así que esas dos doctrinas son juntas. Esas dos doctrinas son lo que predican los calvinistas, y esas son doctrinas que son falsas, diabólicas, y no tienen nada que ver con la iglesia de Jesucristo y con la palabra de Dios. Amén. Así que lo dejo con eso, ¿verdad? Y yo sé que son palabras fuertes, pero como el programa se llama Predicando con Firmeza, yo voy a seguir predicando con firmeza, ¿verdad? Y no tengo intención de ofender a nadie, pero que se ofenda con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que yo estoy trayendo. Amén. Así que lo espero el lunes que viene a las 6 de la tarde en el programa Predicando con Firmeza. Yo soy el hermano Israel y como siempre les digo, si Jesucristo le ama, yo también le amo. Hasta la próxima.